Vamos a dar inicio al día de hoy, en el día del Señor, el día de reposo, día de Shabbat, el día en que nos acordamos, algunos, que somos hijos de Dios, el día en que se reconcilian otros de que son hijos de Dios, y el día en que de una u otra forma intentamos reorientar nuestra vida conforme a la voluntad del Padre. Un momentico. Listo. El día de hoy quiero compartirles el sermón que tiene como título El carácter de Cristo en la familia, construyendo identidad. ¿Y por qué decimos el carácter de Cristo en la familia? Porque precisamente, así como lo leyó el presbítero Rodrigo, el pastor Rodrigo, al iniciar, acerca de proveer para el hogar. Ese testimonio, ese versículo está de una u otra forma a veces mal interpretado o no llegamos al punto de comprenderlo plenamente. La provisión no es simplemente la parte económica, la provisión literalmente tiene que ver con Cristo. Y el carácter de Cristo en la familia es el que se tiene y debe reflejarse en todo momento. Vamos entonces a dar inicio con unas informaciones un poco pertinentes para entender lo que vamos a hablar. Vamos con la primera diapositiva. Dice, en una descripción del estado de la familia según la sociedad de hoy. Algunas cifras del DANE, otras cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del 21, si no estoy mal, dice, cifras frías de la actualidad de los hijos que viven con sus padres. El 49% de los hijos viven con ambos padres. 49%. Es decir, el que reciben o obtienen la oportunidad de poder recibir del carácter del padre, del carácter de la madre, 49%. Es decir, un 51% no goza de esa realidad, de ese privilegio de tener papá y mamá. El 36% vive solamente con la mamá, quedando restringido esa realidad del carácter del padre. Muchos porque no quieren asumir esa responsabilidad. Otros porque han fallecido, etcétera, etcétera, y otro tanto porque han tenido problemas entre los padres, entre comillas, por problemas de caracteres, incompatibilidad de caracteres como lo llaman hoy, simplemente no se soportan o no quieren seguir decidiendo amarse unos a otros. El 7% ni con el papá ni con la mamá viven con los abuelos o con los tíos, sea que sus padres fallecieran o porque simplemente ninguno se hizo cargo, que es muy normal aquí en Colombia, y simplemente pues los abuelos se hacen cargo de ese pequeño. El 5% con ningún familiar, 3% con el papá. Un aplauso para ese 3% que asume esa responsabilidad. Es decir, más del 51%, más de la mitad de los menores de edad, más de la mitad de los niños no viven con sus dos padres. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hay en adoptabilidad 10.680 menores de edad, desde meses hasta 17 años, 10, 11 meses. 6.355 son mayores de 18. Interesante ese número y escalofriante. Nadie los quiso, ni sus padres, ni alguien más en la sociedad que haya querido adoptarlos. 2.976, 28%, están entre 13 y 17 años, la edad que se conoce como adolescencia. Y esa edad donde se termina de forjar el carácter del pequeño, donde empieza a darse cuenta de la realidad de la vida, donde empieza a darse cuenta si lo enseñado por sus padres es correcto o no, y donde empieza a mirar si en verdad la influencia de los padres hacia los hijos ha sido la correcta. De 0 a 12 años, un 13%, 1.349. Eso no quiere decir que de una u otra forma los pequeños son en cierta manera adoptables, los jóvenes no tanto, y ya después de 18 pues nadie se quiere hacer cargo. Es decir, son menores de edad, niños que terminan siendo educados, entre comillas, por la sociedad. Lo siguiente nos recuerda la definición del concepto de familia. Perfecto. El artículo 42, y abajo vamos a mirar unas 4 ideas de protección, de violencia, de unidad, de primogenitura responsable. El artículo 42
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales, jurídicos de la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio por voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar, etcétera, etcétera. Otra parte importante, las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de pareja, en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y de su unidad y será sancionada conforme a la ley. Muy importante, cumplamos la Constitución al menos para ser buenos ciudadanos. Pero el cumplir la Constitución no garantiza que nuestros hijos ni que nosotros seamos buenos cristianos. O mejor, seamos cristianos. La ley, en la parte de abajo, reglamentará la progenitura responsable. El Estado, que existe porque existe familia, es decir, primero es la familia, después el Estado, no es al revés, le va a decir entonces a la familia de la cual surge su existencia, cómo deben ser responsables los padres. Grave. La protección habla del cumplimiento del pacto conforme a la voluntad del padre. La violencia habla de ese vaso frágil con el cual debe ser tratado la mujer por parte del varón, del esposo. La unidad habla de esa realidad de la institución de la familia, de ser una sola carne. Dejará padre y madre y se unirá a su mujer, ahorita lo ampliaremos. Y la progenitura responsable habla de quién es el que provee. Podemos decir de una u otra forma que la Constitución política en la parte del artículo 42 es la forma secularizada de expresar lo que dice la Biblia. Pero ni aún la Constitución terminamos cumpliendo. La siguiente, el artículo 44, habla de los derechos de los niños. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada. Cosas obvias, pero parece que no son tan obvias, porque es necesario que la hayan colocado en la Constitución. Sería suficiente decir, los padres deben cumplir con la responsabilidad de guiar y guardar a sus hijos, punto. Pero cuando la misma Constitución lo está diciendo es porque en la sociedad eso no se estaba viendo. Estamos hablando del año 91. Muchos aquí no habían nacido, otros ya estábamos dando algunos pasos, otros, como en mi caso, ya teníamos cierta manera de mirar las cosas como estaban ocurriendo. Dice también que serán protegidos contra toda forma de abandono. Ahorita miraremos alguna de esas formas de abandono. Y habla acerca de los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Y aquí viene algo muy importante. La Constitución habla del derecho del niño que prevalece sobre todo cualquier otro derecho. Cualquier otro derecho. Y eso en cierta forma es correcto. El punto es que a veces cuando el esposo y la esposa, el papá y la mamá deciden separarse, por la razón que sea, justificada o no, están colocando su derecho a sentirse bien sobre el derecho del niño de tener el papá y la mamá. ¿No lo habían visto así? No ser separados, estas palabras las repetirás a tus hijos. No ser separados de ella, ¿de quién? De la familia. Eso habla de las palabras que serán repetidas a tus hijos. Lo dice la Escritura en Deuteronomio. El ser protegidos es dejad que los niños vengan a mí, presentarles a Cristo. El abandono habla de no ser tropiezo cumpliendo el pacto. Ahorita también lo vamos a ampliar. Y prevalecen quiere decir que es el escondite de sabios y entendidos. Las has revelado a los niños. Prevalecen, hay que entregarle, hay que vivir para ellos. Con esto de fondo, pasamos a la siguiente. Miremos los signos de padres ausentes, según lo que le dice la Escritura. Ahorita miramos la Constitución. Ahora vamos a mirar y aterrizar en lo que nos dice la Escritura. Si hasta lo que acabamos de mirar en la Constitución le parece un poco fuerte, agárrese, porque lo que viene es bueno. Signos de padres ausentes según la Escritura. Aunque la Escritura da un patrón claro de cómo los padres forjan y tallan el carácter de Cristo en sus hijos, brindándoles la seguridad de su salvación, de su pertenencia al pacto eterno del Padre, estos signos evidencian el poco interés
de asumir esta responsabilidad. Primero, indiferencia e impaciencia. Los padres ausentes pierden la conexión de su responsabilidad hacia sus hijos. Un padre ausente no dirige a sus hijos al Cristo. Padre ausente no es el que no está en la casa. Padre ausente, según la Escritura, es el que aún estando en la casa no dirige a su hijo a Cristo. ¿Entendemos las cosas como son? Oye, hijo mío, dice el padre, en este caso David, a su hijo Salomón, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La palabra instrucción en el hebreo hace parte del texto que dice Torah. Oye, hijo mío, la Torah de tu padre. Oye, hijo mío, la Torah de tu padre. Es decir, mi predicación no es simplemente cuando me pongo al frente y hablo, sino cómo actúo en la familia, con mi esposa, con mis hijos. Soy la Torah andante, no en el sentido ser metafísico ni místico, nada por el estilo, pero si mis actos reflejan la Torah, mis actos reflejan el temor a Dios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. Y esa dirección también habla acerca de la enseñanza en una sola línea en torno a la Torah. Por lo general hemos llevado o dejado que sea la madre la que asuma esa responsabilidad porque tiene mayor tiempo con él, con el pequeño, y es así. Pero una cosa es que ella permanezca más tiempo y otra cosa es que tú estés ausente de esa dirección de enseñar la Torah a tus hijos. Segundo, no prestan atención a sus necesidades espirituales. Estos padres suelen no estar disponibles para enseñar de la palabra y acción el fundamento de su carácter ante las dudas e inquietudes que sus hijos están experimentando. Ojo, y aquí estamos hablando de un padre reactivo. Al menos sea un padre reactivo, que cuando tus hijos lleguen delante de ti a pedirte o darte alguna inquietud o presentarte alguna inquietud, estés. Pero el punto es que no seas tú un padre reactivo, sino que tú tengas la iniciativa, hacia allá va la palabra, proveer, para guiarles, para cuando ellos afronten esas circunstancias, no vayan a ti corriendo como niñitos regañados, sino que sepan, mi padre me enseñó esto, así que puedo afrontarlo. Así se forja el carácter de un niño. Estos padres suelen no estar disponibles para enseñar la palabra y accionan el fundamento de su carácter ante las dudas e inquietudes. ¿Qué dice la Escritura? Proverbios 2, verso 1 al 5. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Varios verbos acá. Recibir, guardar, hacer, inclinar, clamar, dar voz, buscar, escudriñar, entender y hallar. Todas son iniciativas que debe tener, en este caso, el padre. Y la madre debe secundarlo en esa realidad y continuar esa labor cuando el padre no está. Es decir, cuando el padre está trabajando, etc. ¿Qué quiere decir eso? En verdad estamos nosotros recibiendo, los hijos están recibiendo esas palabras, esa enseñanza. Hijo mío, el padre diciéndole, enseñándole a su hijo, David a Salomón, si recibieres mis palabras. Recibir aquí no es simplemente prestar oído o escuchar audiblemente, es tomarlas, entenderlas, intentar aplicarlas. Al final dice, si como a la plata la buscares. Eso de pronto sí lo conocen y lo hacen en cierta manera cabalmente los varones, en su mayoría. Trabajan, buscan el recurso, llevan sustento a su hogar. Pero si como a la plata la buscares, ¿qué es lo que debe buscar como la plata? La inteligencia, la prudencia, la sabiduría.
Es decir, tienes que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. El cumplir con tus responsabilidades económicas para suplir a tu hogar no te eximen de cumplir tu prioridad inicial. De hecho, no me malentienda, es mejor que no trabajes, pero que cumplas lo primero. Sigamos. La siguiente imagen nos dice, no muestra interés por la vida y disciplina de sus hijos, padre ausente. Un rasgo que indica como padre que estás ausente es mostrar poco o nulo interés en la vida de tus hijos. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que menos le gusta? ¿Por qué le gusta? ¿Por qué no le gusta? Saber qué está haciendo sin necesidad de consultarle. Debe estar empapado de las necesidades de tu hijo. Dice la Escritura, Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Usted puede llegar a tener inclusive la lucha de decirle a su hija, a su hijo, tienes que leer, tienes que estudiar la Biblia, tienes que tal cosa. Y aunque 10 veces te diga que no, tú repítele 11 con el mismo amor que la primera vez. Porque ya deben asumir esa responsabilidad, siempre y cuando le hayas inculcado interiormente o anteriormente esa realidad de la necesidad de estudiar y conocer de la palabra. Expresan sus frustraciones provocando a ira. En esto sí es clase aparte. Esta es la tapa. El padre confunde autoridad con gritos. El padre confunde autoridad con molestia. El padre confunde autoridad con rabia. El padre confunde autoridad con enojo. El padre confunde autoridad con maltrato. El padre confunde autoridad con gritos. Nada de lo anterior tiene que ver con autoridad. Cuando tú empiezas a gritar es porque has perdido autoridad. Mucho silencio. Además de no estar disponibles emocional o espiritualmente, los padres inmaduros o ausentes expresan sus emociones con frustraciones, amarguras, enojo cuando están con sus hijos. No se debe decir, pero muchas veces lo hemos escuchado. Y de pronto usted como padre lo ha dicho, o de pronto usted como hijo lo ha escuchado. Es que tú no sirves para nada. Es que cuántas veces tengo que decir. Es que cuántas veces he escuchado esto. Es que cuántas veces me tiene que hacer. Es que ¿por qué me haces esto a mí? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Lo han dicho alguna vez? Ahí mostraron que perdieron autoridad hace mucho rato. Y ahí mostraron que no han sido autoridad para sus hijos hace mucho rato. Ni hablar del maltrato ya físico. Una cosa es con la varita dar ciertamente alguna palmadita y otra cosa es desquitarse y molerlo a golpes, porque no es así la forma como ellos van a escuchar ni aprender. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Oye a tu padre, Proverbios 23, 22, 26. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. En otra parte vamos a ampliarlo, pero el texto que nos enseña en el Decálogo, honra a tu padre y a tu madre, es una acción de un mandato de doble vía. Honra a tu padre y a tu madre implica, nosotros como hijos, honrar a nuestros padres en todo el sentido de la palabra. Pero al mismo tiempo es una exhortación al padre que le está enseñando a sus hijos a que lo puedan honrar. No es diciéndole, es que yo soy tu papá, me tienes que honrar, no, sino con tu ejemplo. Que tú seas ejemplo a tus hijos, cosa que ellos de manera natural, espontánea, en gratitud, te honren. Así como nuestro Padre nos ha amado, el eterno Dios y Creador, nosotros en gratitud le honramos. Si no le has enseñado a Cristo a tus hijos, no esperes que ellos te honren. Nuestro Padre nos mostró su amor. Nuestro Padre dio su vida en su Hijo por nosotros, en reciprocidad nosotros, como mínimo,
le honramos. Cuando no recibimos la honra de nuestros hijos, algo no hicimos bien. Es fuerte, pero es así. Pero aún así, aunque no hayamos recibido el mejor ejemplo de nuestros padres, es un mandato que viene del Eterno. Tú, como hijo, honra a tu padre. Aunque no hayas recibido de mejor forma la enseñanza de tu padre en el carácter de Cristo. No es excusa. No es como mi padre, entonces me trató bien, chévere, pues lo voy a honrar. No es como mi padre no estuvo tan bien, entonces no lo honro. No, igual lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Entonces, si hay algo que te impide hacerlo, pide perdón a Dios inicialmente. 2, perdona a tu padre, aunque tu padre no te haya pedido perdón, para que tú estés en paz con Dios y puedas honrar a tu padre. Ahora bien, ¿cómo lo honras? Educando, viviendo conforme a la voluntad del Padre. Es la mayor honra que le puedes dar como hijo a tus padres. En Efesios capítulo 6, verso 4, al final nos dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tanto la disciplina como amonestación del Señor no se limitan al hecho de algún castigo X. La disciplina es el hecho continuo, constante, perseverante en la educación que se le da al pequeño. Y amonestación es la exhortación cuando se sale de esa línea. En ambos casos estamos hablando de una comunión continua, real, de padre a hijo y de hijos a padres. La otra parte, en la siguiente, descuida necesidades básicas de comunión e identidad en Cristo. Es decir, no aporta comida espiritual. Lleva la comida a la casa, lleva la carne, el pollo, el pescado, la leche, los huevos, etc. Pero de la misma forma como te expresas todos los días para la necesidad alimentaria de tu organismo, debes preocuparte por la necesidad espiritual de su ser. Puedes ayunar comida, pero jamás ayunes a Cristo. Todos los días, recuérdales. Todos los días. Todos los días. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Guardar, la expresión guardar en el hebreo implica cercar, crear una cárcel, en cierta forma, unos muros altos, como cuando se coloca una cerca para evitar que los pollitos, la gallina o el corderito o el chivito o el cabrito se salga. Así debe ser creada esa cerca alrededor nuestro, en nuestro corazón. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, de todo tu ser. Que sea genuino. No simplemente, hoy nos tocó ir a la iglesia, bueno, vamos, pero no quieres estar. Estás pensando en el partido de Santa Fe, o estás pensando todavía en cómo Millos le ganó en el último minuto a Nacional, pero no estás escuchando lo que se dice, no estás atento. Quieres que el tiempo pase rápido. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Esto que voy a hacer agrada o no a Dios? ¿Esto que estoy haciendo es agradable a la voluntad del Padre? ¿De esta forma glorifico a mi Padre, a Dios? ¿Es lo correcto? Enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, para que sea medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Es decir, no solamente es una acción en el aire, no es un saludo a la bandera como comúnmente decimos, es que en realidad al hacerlo te sigues alimentando, te sigues nutriendo. Cuando vamos al gimnasio, empezamos a ver que tenemos mayor capacidad respiratoria, mayor rendimiento cardiovascular, nos cansa menos subir las escaleras, y cuando dejamos de ir al gimnasio, nos empieza a salir la barriguita y el gordito. No me miren tanto, por favor. Es la misma forma, se nota. Se nota.
Y cuando tú quieres mostrar que en verdad se nota aún en la intimidad, en el caso del gimnasio tú vas y te haces unos exámenes y los números aparecen normales. Los triglicéridos donde están, el azúcar donde debe estar, etcétera, etcétera. Pero cuando te has descuidado y has empezado a comer, entonces se sube el triglicérido, se sube el colesterol, baja el HDL, sube los números indicativos que estás no tan bien. De la misma manera, tu razón espiritual se nota, se evidencia. No te provocas a ira, no te enojas con facilidad, no vienes y tratas a los golpes o a las patadas con discursos, con rabietas a tu esposa, a tus hijos. Estás formando el carácter de ellos en la intimidad. Que tu hija vea a tu papá cómo trata a tu mamá y al final decida casarse, no con alguien igual a tu papá, no, pero sí que vea el carácter y que sepa quién es el que debe ella aceptar en el futuro como esposo. Y el hijo vea cómo la esposa ama, respeta a su padre, para que vea también cómo debe él, en este caso, escoger, elegir a quien va a acompañarle el resto de su vida. Pero también ha visto el padre cómo trata a su esposa, a su mamá, para entonces él saber de qué forma tratar a su esposa. Mucho del maltrato familiar, intrafamiliar, del hombre pegándole a la mujer porque no tiene pantalones, es porque también recibió maltrato en su casa. Es porque también fue abusado en su casa. Es porque también escuchó gritos, etcétera, en su casa. Que no formaron un corazón noble deseando al Padre, sino siempre resintiéndose, doliéndose y diciendo ¿dónde está Dios? Por eso los padres somos responsables de la sociedad de hoy. No es Petro, no es Uribe, no son ellos. Ellos se aprovechan de esa necesidad y hacen lo que quieran. Pero los principales responsables de la sociedad de hoy somos nosotros, como padres. Decíamos, en nuestra época tal cosa. Ajá, ¿y quiénes son los padres de los niños de esta época? No somos nosotros. ¿De qué nos quejamos? Hemos sido partícipes con silencio o de manera activa, no hemos hecho lo que nos corresponde. Hemos sido permisivos. Ay, pobrecito, se va a molestar. Pues que se moleste y que empiece a actuar como debe hacer. Que un varón sea un varón y una mujer sea una mujer. Que un hombre sea masculino y una mujer sea femenina. Ay, no, que eso es un heteropatriarcal. No nos interesa. La siguiente. Hasta aquí yo el regaño. Tranquilos. De aquí en adelante miremos cómo resolver esa descripción o ese diagnóstico de nuestra sociedad. ¿Dónde empieza todo? Desde el momento en que decidimos tomar una esposa. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. ¿Ah? Hay algunos que dicen, bueno, pero la carne puede ser bistec, asada, frita, sancochada, goulash, etc. No, no se refiere a eso. Una sola carne es una. Por tanto, dejará implica el asumir responsabilidad. Dejar es soltar, aflojar, renunciar, abandonar, apartarse. En este caso, de los padres. No en el sentido que ya no voy a saber más nada de ellos y no los voy a volver a visitar. Se refiere que me aparto de estar cobijado bajo la autoridad de ellos y mucho más estar cobijado bajo su regazo para que, no tengo plata, ¿me puedes prestar? No tengo plata, ¿me puedes dar? No tengo plata, ¿me puedes ayudar aquí? Asumir responsabilidad implica la responsabilidad que tenemos como padres y la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos y con nuestra esposa. Es asumir la responsabilidad que los padres tenían. Es de saber que debemos empezar a dirigir nuestro hogar y nuestra familia, en este caso conforme a los lineamientos de nuestro Padre, de nuestro Creador, de nuestro Señor, de nuestro Dios. La palabra unirá implica asirse o adherirse. Inclusive habla de agarrar por persecución. Por eso el hombre corteja a la mujer. Alcanzar, apegarse, juntar, ligarse, etcétera, etcétera. Unir implica que dos empiezan a ser uno solo. Que no están pensando dos, cada uno por su lado, y que conviven. Es decir,
El hecho de casarse no es un contrato de hotel en el cual duermen en la misma cama todas las noches. El casarse es asumir la responsabilidad de un hogar y de los hijos que van a tener y que Dios tenga bien entregar. Y de que el carácter de Cristo esté reflejado en ellos para que pueda ser fácil reflejarse a los menores, a los pequeños. Y el de ser una sola carne es, obviamente, unificar, pero implica cortar con lo anterior. Cuando tú te unes, estás cortando lazo con otra cosa. Cortas en tu vida, entre comillas, de soltero y empiezas a actuar conforme a una vida de casado. He escuchado de muchas mujeres que no estoy criando a 2 niños, sino a 3. ¿Qué hago, pastor? Voy a terminar de criarlo. No recoge la toalla, la deja en el piso, no lava los platos, hace tal cosa, deja todo pringado, deja todo sucio, deja la ropa tirada donde sea. No tenemos esos pequeños detalles. Estamos viviendo con alguien. Y de esa misma forma, pues tus hijos van a ver, mi papá dejó las pantuflas en la mitad, o las chancletas aquí, o la ropa aquí, o la ropa allá. Alguien más la tiene que ir a buscar, no él. Es tu ropa, es tu responsabilidad, tú la llevas y tú la cuelgas. A veces ese pequeño detalle no lo tenemos en cuenta. Y ahí empiezan problemas. ¿O no? Ya empezó la lucha de codos aquí. Ahí te hablan. ¿Cómo construimos ese carácter en nuestra familia? Buscando tu desierto familiar. Durante la época en que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, y Moisés empezó a hablar con el faraón por orden del Padre, del eterno Creador, de su Dios, de Jehová, diciéndole a su padre, a su pueblo que iban a ser sacados de Egipto. Lo que decía Moisés era: deja ir a mi pueblo. 7 de las 10 veces que le dijo Moisés al faraón, deja ir a mi pueblo, le dio una razón: para que mi pueblo le adore en el desierto. La razón no era porque ellos estaban oprimidos, ay pobrecitos, hay que dejarle eso. No, la razón es que ahí no estaban adorando a Dios. Le iba a quitar la excusa de esa opresión para que adoraran en el desierto. La razón por la cual su pueblo existe es para que le adore. La razón por la cual nosotros somos llamados a ser parte del pueblo de Dios, como hijos de Dios, es que le adoremos al Padre. Las excusas no existen. Entonces busca tu desierto, es decir, donde no hay excusa, donde no hay nada. Y en ese desierto empieza a adorar. Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿Le servimos a Dios? No, es que tengo que trabajar. ¿Le servimos a Dios? No, es que estoy en exámenes finales. ¿Le servimos a Dios? No, es que estoy... Siempre sacamos una excusa. Siempre sacamos una excusa. Levanten la mano quienes han sacado cualquier excusa para eso. Levántenla, sin pena. Más de una vez hemos dicho, no porque tengo que hacer esto. Más de una vez le hemos dicho, hay cosas más importantes que tú. Vamos a colocarnos en el lugar del Padre y también nos colocamos en el lugar del Hijo. Cuando tú le dices a tu hijo: papi, ¿me ayudas? O quiero ir al parque contigo, ¿puedes? No, hijo, tengo cosas que hacer. No eres tan importante para mí, hay algo más importante para mí. Es eso lo que le estamos diciendo. Cuando tu hijo te dice a ti: papá, es que no te puedo acompañar porque la universidad, tú sabes. Es más importante para mí la universidad que acompañarte o estar un rato contigo. Cuando le decimos a Dios lo mismo, se siente igual. ¿O no? Ahora, no quiere decir que seamos irresponsables. Entonces, señor gerente, mi hijo me pidió que lo acompañara a comer un helado, entonces voy allá. Cuando termine de comer helado con mi papá, voy a hacer el trabajo que usted me mandó. No, no se refiere a eso, obviamente. La siguiente. Siguiendo con el fundamento de la entidad de la familia, ¿en dónde nos debemos fundamentar? Pues en la palabra.
Estos pues, dice Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 2, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para propósito, que los pongáis por obra. No es, uy, sí, voy a memorizar el decálogo, ya sé cómo son los mandamientos. Ah, sí, yo sé que Él me salvó. Ah, sí, ya sé la justificación. No es para que sepas, no es para que tengas información, es para que lo pongas por obra. ¿Dónde lo pones por obra? En tu vida. ¿En dónde se evidencia que tu vida está siendo puesta por obra la palabra de Dios? En tu familia. Y si lo haces en tu vida, lo haces en tu familia, se refleja en la sociedad. La sociedad hace rato está alejada de Dios. Y nosotros hasta ahora nos estamos dando cuenta o nos damos por enterados. Verso 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Pero dice algo importante, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Es decir, esta responsabilidad no es simplemente para ti, es para ti, para que también la pongas en práctica con tu hijo. Y para que tu hijo también la ponga en práctica con su hijo. Y repita eso generación tras generación. Cuando nuestros hijos no viven conforme a la voluntad del Padre, es porque nosotros no lo hemos hecho. Ponga cualquier excusa. Usted ve de pronto algunos ejemplos en el deporte, en la farándula, etcétera, donde el papá tiene sus hijos y el hijo terminó siendo cantante como el papá, o terminó siendo deportista como el papá, o terminó siendo lo que fuese como el papá, y haciéndolo igual o mejor, o muy cercano. Eso debería ser la norma, lo normal, porque está viendo a su hijo haciendo eso, porque de una u otra forma el padre lo involucró con lo que él hacía. Hemos descuidado muchas veces esa realidad. Si eso lo hacen algunos impíos, ¿por qué no lo hacen algunos cristianos? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Y para que tus días sean prolongados no es que tú vas a tener 100 años en vez de 80, sino que tú, en cierta forma, tu legado continúa. Tu enseñanza continúa. Tus días serán prolongados porque valen la pena ser vividos. Otro día más, no, es que ya estoy como cuchito, entonces mejor no. Los chicos de 10, 12, 15 años quieren ser ya mayores. Los jóvenes quieren devolverse a ser menores porque empiezan a asumir responsabilidades. No, era mejor vivir antes cuando papá y mamá nos daban todo. Cuando terminamos la universidad decimos, oh, qué bien, y ahora sí voy a hacer plata. Cuando empezamos a hacer plata, uy, qué cosa tan difícil. Era mejor cuando teníamos responsabilidades. Y la expresión de los hijos con los padres, no, nuestros padres saben de todo. Cuando ya entramos a la universidad, nuestros padres no saben nada, creemos que sabemos más que ellos. Y cuando ya son mayores o nos hacen falta porque ya no están, ya Dios los ha llamado, entonces nuestros viejos tenían razón. ¿Ya para qué? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Continuemos. ¿Cómo perseveramos entonces en ese fundamento para que nuestra identidad sea genuina? La siguiente, esa. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre no implica una posición que está encima simplemente y ya. Sobre implica sujeción. Es decir, hay una relación de esas palabras con la persona a la cual se entregan esas palabras para que esa persona que recibe la escritura o la palabra se sujete en obediencia a la palabra. Eso es lo que implica sobre. Por eso al rey le colocan una corona, para mostrar que hay algo sobre los demás. Él es el rey, reina sobre todos los demás. La escritura es nuestro rey. La palabra de Dios es nuestro rey. Y debe gobernar. Cuando nuestro Señor Jesucristo abre el rollo en la sinagoga y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra se está cumpliendo hoy delante de ustedes. Implica eso. Es la escritura la que se evidencia. Fue la escritura la que se humanó y se encarnó.
Cuando oramos, nuestro Señor Jesucristo nos enseña a orar con el Padre, Padre nuestro, de todos. Es decir, todos podemos orar. No necesitamos que alguien, no, es que tú eres más espiritual, ora por mí. No, cada uno de nosotros lo podemos hacer. Padre nuestro que estás en el cielo implica dónde está Él, no en una ubicación geográfica, sino indicándonos en qué posición de gobierno está sobre nosotros. Ahí el cielo, Uranos, implicaría más el hecho de la realidad de un gobierno. Padre nuestro que estás en el cielo, que tú gobiernas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La primera petición no es, Señor, dame para la comida, para el trabajo, para el carro, para pagar la universidad. No, la primera petición es que su nombre sea santificado. Le hace glorificado. Entiéndese mejor que mi vida obedezca al Padre para que sea honrado. Nuestra primera petición es ser conforme al carácter de nuestro Señor. Santificado sea tu nombre y dice, venga a nosotros tu reino. No es que, que vengas para que todo el mundo aquí nos empiece a servir a nosotros porque somos tus hijos, como pensaba el pueblo de Israel en su momento. Ahora viene el reino de Dios y el emperador deja de gobernar y va a gobernar Cristo. No, no era eso. El reino era para nosotros. Y no para nosotros que vamos a conquistar, aunque lo pueda incluir, sino para nosotros, para estar sujetos a Él. Venga a nosotros tu reino y dice al final, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Se hace. No es que yo creo, es que yo pienso, es que se ejecuta. Allá no hay una segunda opinión, allá no hay un segundo al mando, allá no hay un vice. Allá está el que gobierna, el que creó, y por lo tanto nos sujetamos. A eso se refiere, que esas palabras estén sobre nuestro corazón, que entendamos ante quién estamos, al cual debemos rendirle cuentas y ante el cual no podemos levantar excusa alguna para no cumplir su palabra. ¿Por qué razón? La siguiente. Esa expresión de repetir a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, habla de esa acción continua, perseverante, de vivir conforme a la voluntad del Padre. Estas palabras las repetirás, no se refiere simplemente a coger un micrófono, un megáfono, a ir por la vía, por la calle o en tu trabajo. La palabra de Dios dice, no, que tú seas la palabra andante, que tú seas la palabra al acostarte, etcétera, etcétera. La siguiente. ¿Y por qué razón? Porque tenemos esta promesa hacia nuestros hijos. Y nosotros hemos sido hijos. Dice Ezequiel capítulo 36, verso 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré, el Padre, no nosotros, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando tenga cualquier excusa, es que esta sí no se la esperaba Dios. La excusa mía es, yo soy el que hago que hagas. ¿Cuál excusa tienes? Más bien tú tienes que empezar a orar, pedir perdón y reconciliarte con el Padre, para que entonces empieces a evidenciar en qué pasos no estás bien, en dónde estás andando que no agrada al Padre, qué es lo que estás guardando que no corresponde a la voluntad del Señor y qué es lo que estás poniendo por obra en tu vida que no corresponde a la verdad de la Escritura. A eso se refiere la Escritura. Mi espíritu haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La expresión estatutos implica promulgación o nombramiento, decreto, etc. Y la expresión preceptos habla como tal del veredicto, como algo juzgado. Ese es el nuevo corazón que la Escritura nos enseña debemos tener. Para ir terminando entonces, eso llevado personalmente a nuestra familia, ¿cómo se evidencia? Primero, confrontando nuestra identidad como padres, lo que dije al principio acerca de honrar a padre y madre. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Eso recordéis,
porque esto es justo. Cuando habla la palabra justo, implica lo que es conforme a lo equitativo relativo a la verdad de la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo era el justo porque cumplió la ley por nosotros. Nosotros somos justificados porque la justicia de Cristo es imputada a nosotros, no porque hayamos hecho las cosas bien. Ese hecho de obedecer en el Señor a vuestros padres implica un sometimiento a ellos como en el Señor. Por eso dice obedeced en el Señor. Hay un condicionante. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La palabra obedecer en el griego es hupotazo, que implica oír bajo, estar escuchando bajo autoridad, estar subordinado, en este caso, a sus padres, escuchar con atención, prestar atención, conformarse, no es, me tocó, sino conformarse es hacerse igual, parecido, semejante a lo que está escuchando. En este caso, a lo que está diciendo la autoridad como padre. Y padre se refiere obviamente a papá o mamá, en el sentido de recibir sus genes, en este caso, que han sido engendrados por ellos. Entonces, los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos, inculcarles, olvídense de esa expresión ya trillada que no dice absolutamente nada. Hay que educarlos en principios y valores. No, hay que educarlos en la Torá. Punto. Porque los LGBT tienen principios y valores, los suyos. Porque el comunista tiene sus principios y valores, los suyos. Porque el otro, el que sea, tiene sus principios y valores. El psicópata tiene sus principios y valores, aunque usted no lo crea. Entonces no son esos principios y valores, es una manera eufemista de decir educarlos de manera correcta. No hay que educarlos de manera correcta. ¿Conforme a qué hay que educarlos? La Escritura es muy clara, dice conforme a mi ley, a mis estatutos, a mis decretos, ordenanzas, para que andes en mi ley, para que guardes mis estatutos, para que pongas por obra mi mandato. ¿Qué hay que enseñarle? La Torá. ¿Qué estaba diciéndole ahorita que estamos en ese pasaje David a Salomón? La instrucción de tu padre, la Torá. La dirección de tu madre, la misbah, que habla acerca del decreto, que habla de la ley. Es en eso que hay que educar a nuestros hijos. No le va a inculcar ningún otro valor, ningún otro principio. Le va a inculcar la verdad. Verdad mata principio. Verdad mata valor. Si no le inculca a ellos, a sus hijos, la Torá, no esperes que ellos sean buenos ciudadanos. Y tampoco esperes que sean buenos hijos, en cierta forma. Ahora, la pregunta va hacia los hijos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa. ¿Cuál era la promesa? La promesa la encontramos también en Deuteronomio. A tu hijo, al hijo de tu hijo, implica un cumplimiento de una promesa de nuestro Señor que dice, circuncidaré, Deuteronomio 30, el prepucio de tu corazón y el de tu descendencia. ¿Qué es y cómo se evidencia o cómo se llega ese hecho de ese nuevo corazón? ¿A qué le llama la Escritura? Cortar o circuncidar el prepucio de tu corazón, que ese corazón que teníamos de piedra quitado y colocado un corazón de carne. Esa es la promesa. El corazón de carne en tus hijos. Lo colocaré yo, nuestro Dios, lo dice. Por eso no podemos ser obstáculos para que ellos aprendan y vivan conforme a su voluntad. Si ustedes día a día le están inculcando a sus hijos el temor a Dios, ellos van a tener ese temor. Si día a día le vas a inculcar cualquier otra cosa, pues va a terminar siendo cualquier otra cosa. Y el primer mandamiento con promesa es que eso se evidencia. Y esa promesa que da nuestro Señor en su pacto a nuestros hijos, no por nosotros, sino porque es su promesa, es la que recibimos cuando nuestros hijos empiezan a honrar posteriormente a que ya han tomado para ellos un hogar para sí. Ahora bien, llegando al final, estoy casi en el tiempo,
La última parte dice asumiendo tu provisión. La siguiente. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De acuerdo a lo que hemos escuchado, el proveer es eso. Cristo, la Torá, los estatutos, decretos y ordenanzas. Si no proveemos eso, seremos peor que un incrédulo. La palabra provisión aquí habla de considerar de antemano, buscar por adelantado, es decir, mirar más allá, y por eso tú le enseñas a tus hijos por dónde andar y de qué forma andar. La escritura es esa provisión. ¿Y por qué se utiliza la palabra provisión para otra cosa? Pues porque está supliendo cosas. Pero la primera vez que se utiliza la palabra proveer en la escritura está hablando del día que Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, y ese sacrificio no es ejecutado finalmente, es detenida la mano de Abraham sobre su hijo Isaac al momento de darle. O sea, él no hizo el ademán, Señor, entonces ya me estoy demorando. Y tampoco Isaac era ventríloco diciendo, no lo hagas. No, literalmente nuestro Dios le detuvo la mano. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Pero qué hizo? Le estaba mostrando el sacrificio que iba a hacer. Habla de Abraham, el padre de la fe. Le mostró el cordero. Y ahí es donde viene la famosa palabra Jehová Jireh, que en el hebreo está hablando a Jehová Ruach, que implica la provisión de ese cordero. El cordero fue provisto. Ya tenemos la provisión, que es Cristo. Para todo lo demás, no solamente existe Mastercard, sino Él suplirá por completo. Si alguna cosa faltare, si ya tienes a Cristo, ¿qué te falta? Hónralo, vive conforme a su voluntad. Hay que pagar la universidad, hay que pagar el colegio, hay que pagar el apartamento o la casa o el arriendo o el carro, lo que sea, sí. Primero mira si es parte de la voluntad de Dios, y sabiendo que es voluntad de Dios suplir para ello, entonces Dios suplirá por completo. Si alguna cosa os llega a faltar. Pero el problema es que ya Cristo ha sido provisto a tu hogar. Por lo tanto, tú, entendiendo esa realidad, debes proveerlo en tu casa. Por eso dice el texto, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. No se refiere a que no das plata. Obviamente eso lo incluye. Pero aunque des plata y toda la plata y pagues la mejor casa, el mejor piso, el mejor apartamento, el mejor carro, el mejor colegio, la mejor universidad, la mejor posgrado, el mejor maestría, el mejor postdoctorado, lo que sea, que nunca le falte nada, ni siquiera las vacaciones de cada 15 días, estoy exagerando obviamente, aún así, si no mostraste a Cristo, no has provisto para tu hogar. ¿Ven la diferencia? Y mayormente para los tuyos has negado la fe. Tú no has negado la fe porque no has dado plata. Has negado la fe porque no has provisto a Cristo. Y el no dar plata es una consecuencia más de no proveerle. Y es peor que un incrédulo. ¿Por qué seríamos peor que un incrédulo? Por eso. No es porque tengamos más o tengamos menos. Es porque no hemos sido ejemplo. No hemos provisto al Cristo en nuestro hogar. Y la última. ¿Dónde conseguimos esa provisión diaria? ¿Dónde? La palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Manera rápida cada uno. Útil implica servicial, ventajoso, provechoso, de ganancia. Es decir, nos servirá. Si quieres mostrar algo útil a tu familia, que sea la palabra. Segundo, ¿es útil para qué? Primero, enseñar, que es instrucción. En este caso es utilizada en la Septuaginta para hablar acerca de la Torá, de la instrucción. Útil para enseñar la Torá. Útil para redarguir. Redarguir implica crear convicción, convencer, reprender, amonestar. Pero acompañándolo, no diciendo, tú no sirves para nada. No.
llevarlo, guiarlo y mostrarle en dónde está el error y cómo salir de él y acompañarlo en el proceso. Habla de corregir, que es otro paso después de darle redargüimiento, es enderezarle el camino de la mejor forma posible, es rectificarle completamente. E instruir en justicia es paideia, de ahí donde viene la palabra pedagogía, que es la tutoría. De ahí donde se toma para decir quiénes son los tutores legales, quienes le enseñan, lo educan, lo entrenan diariamente. Cada una de estas cosas, enseñar, redarguir, corregir, instruir, no se hace una vez cada tanto, se hace todos los días. El día que no lo hagas, se empieza a notar la diferencia. Han pasado 3, 4, 5, 10 días, cuando lo quieras volver a hacer va a ser difícil. Vamos a colocar otra vez el ejemplo del gimnasio. Vas 3, 4, 5 días a la semana, tienes esa rutina, pero de pronto por alguna cosa dejaste de ir. Cuando quieres volver a tomar la rutina, ya no puedes levantar 50, sino 20 y te duele. Va a costar. Por eso no podemos dejar de hacerlo, perseverar. La Escritura por eso dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No que se ganó la salvación, sino que evidenció su salvación. Quiero terminar con esto. No olvidemos esa tarea. Nuestra tarea es examinarnos a nosotros mismos. Nuestra tarea es hablarnos a nosotros mismos a través de la Escritura, corregirnos a nosotros mismos para entonces educar a nuestros hijos, para ayudar a nuestra esposa, para guardar sus corazones. Esa responsabilidad la tenemos como padres. Si el padre ya no está porque vive en otro lado, porque murió, porque lo que fuese, entonces lo asumes a partir de Cristo. Ya tu esposo sigue siendo Cristo y seguirá siendo guiada por Él en la medida en que sea la Escritura la que hable por ti, no cualquier otra cosa. Ustedes, hijos, empiecen a honrar a sus padres, volviendo a la Escritura. No es que mi papá no me enseñó mucho, empieza a hacerlo, porque Dios te va a medir por eso. Y de esa forma, tal vez tú seas, con el tiempo, el que haga que tu padre regrese a esa senda de la cual nunca debió salir. Ponémonos de pie, por favor. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia, porque guardas y guías nuestros corazones, pero al mismo tiempo nos puedes exhortar para que acudamos a ti, para que nos reconciliemos contigo, para que nos conformemos a la imagen de tu Hijo Cristo, al carácter de tu Hijo, para que dejemos a un lado nuestras excusas, para que dejemos a un lado nuestros sueños, metas personales que no están conforme a tu voluntad, para que nos neguemos para vivir para ti, para que entendamos que en nuestro hogar, en nuestra familia, hay personas observándonos, para que nuestros hijos también te honren y glorifiquen tu nombre, para que los nietos puedan honrarte, porque sus hijos han sido buenos padres. Guíanos y ayúdanos en esa tarea, porque es la única manera que podamos impactar la sociedad en la cual vivimos. No se hace simplemente con leyes, decretos o ordenanzas, se hace con la vida siendo transformada en nuestra vida, en nuestro ejemplo, en la familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros cercanos, y de esa forma aumentando ese círculo, ampliando ese círculo hacia la sociedad. No podemos esperar que las cosas cambien mágicamente si no empezamos a nosotros a ponernos delante de ti, ponernos a cuentas contigo, pedirte perdón porque no hemos hecho lo correcto, porque hemos defraudado tu orden, tu ordenanza, tus estatutos, tus decretos, porque no nos hemos sujetado, porque no hemos buscado ese desierto para no tener excusa alguna para alabarte, para honrarte, para conocerte día a día más. Ayúdanos y guárdanos, Señor, porque de esa forma nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros familiares verán ese cambio en nosotros y desearán, si es tu voluntad, beber de esa misma agua que estamos bebiendo. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, bendiciones a todos. Pastor Rodrigo.